hambre. Por ejemplo, uno de sus métodos fue hacer huelga de hambre. Y la pregunta es, ¿y eso qué? ¿O cómo? ¿O para qué? ¿O cuál es el sentido? Entonces, él tiene toda una filosofía detrás para entender por qué hace esto, ¿vale? Entonces, miren, primero vamos a ver un video que es súper sencillo y es solamente como para ponernos todos a tono con lo que hizo Mahatma Gandhi, ¿ok? Por favor. Mohandas Karamchand Gandhi fue un abogado, pensador y político hinduista. Recibió el nombre honorífico de Mahatma Gran Alma y también fue llamado Bapu, padre. Nació el 2 de octubre de 1989 en Porbandar, una ciudad costera del pequeño estado principesco de Kathiawar, actualmente en el estado de Guyana, en la India. Su familia pertenecía a la casta Vaisya, la de los comerciantes. Su papá, Karamchand Gandhi, era el Diwan, primer ministro de Porbandar. Su mamá Putlibai, la cuarta esposa de su padre, era una persona muy religiosa. Gandhi fue el menor de 4 hermanos, sus 2 hermanos Lakshmidas y Karsandas, y su hermana Radhyaben. Su madre tuvo una influencia muy grande en el pequeño Gandhi. Fue durante esa etapa cuando aprendió a no hacer daño a los animales, a ser vegetariano como forma de purificación y a respetar otras religiones. Con 13 años sus padres arreglaron su matrimonio con Kasturba Makandi, de su misma edad y misma casta. Con ella tuvo 4 hijos. En su juventud, Gandhi fue un estudiante mediocre en Porbandar. En 1887 logró pasar a duras penas el examen de admisión en la Universidad de Bombay. No estuvo mucho tiempo allí. Pronto se fue a estudiar a Inglaterra, país al que consideraba como cuna de filósofos y poetas, el centro de la civilización. Estudió Derecho en la University College de Londres. Regresó a la India después de lograr su licenciatura para ejercer la abogacía. Trató de establecerse como abogado en Bombay, pero no tuvo éxito ya que había muchos abogados y Gandhi no era muy dinámico en los tribunales. Regresó a Porbandar para ejercer la modesta labor de preparar peticiones litigantes. En 1893 aceptó un contrato de trabajo en una compañía india en Natal, Sudáfrica. Una vez allí, se interesó por la situación de los 150.000 indios que residían en Sudáfrica, luchando contra las leyes que los discriminaban mediante la resistencia pasiva y la desobediencia civil. Después de varios incidentes racistas en un viaje hacia Pretoria, Gandhi vivió en primera persona los problemas cotidianos que sufría la gente de color en ese país. Y así, comenzó a cuestionarse la situación social de sus paisanos y de él mismo en la sociedad de ese país. Cuando estaba a punto de regresar a la India, la Asamblea Legislativa de Natal estaba elaborando una ley para negar el voto a los indios. Este hecho hizo que pospusiera su regreso y se dedicó a elaborar diversas peticiones al gobierno británico para evitar la aprobación de esa ley. Aunque sus esfuerzos fueron en vano y la ley fue aprobada, consiguió llamar la atención sobre los problemas de discriminación racial contra los indios en Sudáfrica. Fundó el Partido Indio del Congreso de Natal en 1894. A través de esta organización pudo unir a la comunidad india en Sudáfrica en una fuerza política homogénea, llenando la prensa y al gobierno con denuncias de violaciones de derechos civiles y pruebas de discriminación por los británicos en este país africano. En 1897 Gandhi trajo a su familia a Sudáfrica, pero al llegar un grupo de hombres blancos trató de lincharlo. Decidió no denunciar a los tribunales por su forma de pensar y sus valores de la no violencia. En la guerra de Sudáfrica, Gandhi propuso que se formaran cuerpos de ciudadanos voluntarios no combatientes que asistieran a los británicos, como forma de legitimar los plenos derechos de los indios como ciudadanos. Pero al terminar la guerra, la situación para los indios no mejoró, de hecho fue a peor. Con 36 años, Gandhi decidió practicar el celibato. Esta decisión estuvo marcada por un incidente en la muerte de su padre. Gandhi tenía 16 años, y por la doctrina del Brahmacharya, el celibato considerado pureza espiritual y práctica. En 1906 el gobierno promulgó una ley que obligaba a todos los indios a registrarse. Esto originó una protesta masiva en Johannesburgo, donde por primera vez Gandhi adoptó la plataforma llamada Satyagraha, apego o devoción a la verdad, que consistía en una protesta no violenta. Gandhi insistió en que los indios desafiaran abiertamente, pero sin violencia, la ley promulgada, sufriendo el castigo que el gobierno quisiera imponer. Este desafío duró 7 años en los que miles de indios fueron encarcelados, incluyendo a Gandhi en varias ocasiones, azotados e incluso fusilados por cualquier forma de rebeldía no violenta. Aunque el gobierno ignoraba la protesta de los indios, en el exterior no pasó desapercibida, y el gobierno sudafricano se vio obligado a negociar con Gandhi por presión internacional. Durante sus años en Sudáfrica, Gandhi se inspiró en la Bhagavad Gita, el texto sagrado hinduista, y en los libros de Tolstoy, particularmente El reino de Dios está en vosotros. Gandhi tradujo otro libro de Tolstoy llamado Carta a un indio, escrito en 1908, en respuesta a los nacionalistas indios que apoyaban la violencia. Gandhi permaneció en contacto con Tolstoy hasta la muerte de este en 1910. Gandhi también se inspiró en el escritor anarquista estadounidense, Henry David Thoreau, que escribió el famoso ensayo La desobediencia civil. El mismo Gandhi, en parte, se ha convertido en un referente muy representativo del anarquismo pacifista. En 1915, Gandhi regresó a su país natal.
En esta época ya había cambiado sus hábitos y estilo de vida, adoptando los más tradicionales de la India. Intentó lanzar un periódico y ejercer de abogado, pero Gopal Krishna Gokhale le convenció para que se dedicase a labores de mayor importancia nacional. Gandhi y su esposa viajaron por toda la India. Estaba en contacto con diferentes personajes del país y continuaba experimentando con su dieta, ya que era fiel partidario del crudiveganismo, y profundizando sus conocimientos de religión y filosofía. En 1930 protagonizó una importante protesta no violenta, conocida como la Marcha de la Sal, que serviría de inspiración a movimientos como el estadounidense Martin Luther King. En la Segunda Guerra Mundial, Gandhi había favorecido la indiferencia y la no violencia contra los británicos, pero la integración de la India en la guerra sin la consulta del gobierno indio acabó por cambiar la idea de Gandhi. Por este hecho, declaró que la India no podría ser partidaria de una guerra que, en apariencia, era una lucha para la libertad democrática, mientras que esa misma libertad le era negada a su país. A lo largo de la guerra, Gandhi intensificó su reclamo de independencia. Por eso él y el Partido del Congreso tuvieron como objetivo la salida británica de la India. En 1942, Gandhi fue criticado tanto por algunos miembros de su partido como por otros grupos políticos indios a favor de los británicos, ya que opinaban que el no apoyo a Gran Bretaña en la lucha contra los nazis era inmoral. Fue un momento muy tenso para el país, con detenciones y una violencia sin precedentes. Hubo muchos arrestados y muchos partidarios de la libertad murieron a manos de la policía. Gandhi y sus partidarios no apoyarían la guerra mientras la independencia de la India no fuera inmediata. Incluso después de la escala de violencia por parte de los dos bandos, Gandhi no pararía en su lucha por sus ideales, aunque hizo un llamamiento a todos los miembros del Congreso de Indios a mantener la disciplina de no violencia en la causa de la libertad. Ese mismo año, los británicos arrestaron y retuvieron a Gandhi durante 2 años. Mientras estaban enterrados, su esposa Kasturba murió en 1944, y aunque podría haberse salvado gracias a la penicilina, por el pensamiento naturista de su marido no le fue suministrada. 6 semanas después, Gandhi sufría un ataque grave de malaria. Lo liberaron antes de finalizar la guerra debido a su débil estado de salud. El rey británico no quería que muriera en prisión, para así evitar el odio de la nación. Una vez fuera, decidió medicarse en contra de sus creencias para poder sobrevivir. Con el final de la guerra, el gobierno británico dio indicaciones claras de que el poder de la nación sería transferido a manos indias. Con este hecho, Gandhi ordenó la suspensión de la lucha, consiguiendo la liberación de unos 100.000 presos políticos. Gandhi gozaba de gran influencia en las comunidades hinduistas y musulmanas. Se oponía a la idea de la Liga Musulmana, que defendía que la única solución para acabar con la opresión de la mayoría hinduista era la división de la nación. Aún así, muchos musulmanes eran partidarios de la unidad de la India, ya que vivían en armonía con todas las comunidades religiosas de su zona, hinduistas, cristianos, parsis, budistas, etc. Pero entre los años 1946 y 1947, más de 5.000 personas murieron por enfrentamientos entre hinduistas y musulmanes, por la posible división del país. Para evitar una guerra civil hinduista-musulmana, el Congreso aprobó la división de la India. El día de la transferencia de gobierno, Gandhi no lo celebró y estuvo solo en su residencia de Calcuta. El 30 de enero de 1948, cuando Mahatma se dirigía a rezar, fue asesinado en Nueva Delhi a los 78 años por Nathuram Godse, un radical hinduista aparentemente relacionado con grupos de ultraderecha indios. Godse y su cómplice Narayan Apte fueron juzgados y condenados a muerte el 15 de noviembre de 1949, aunque el que se considera instigador del asesinato, Vinayak Damodar Savarkar, presidente del partido Jagasabha, quedó libre sin cargos por falta de pruebas. Una prueba de su lucha y de su búsqueda de Dios está en sus últimas palabras, Hey Rama, interpretado como un signo de espiritualidad y de idealismo en la búsqueda de paz de su país. Gandhi nunca llegó a ganar el Premio Nobel de la Paz debido a sus ideales nacionalistas, aunque sí estuvo 5 veces nominado. Más tarde, el Comité del Premio Nobel declaró injusta esta decisión. Gandhi es una de las grandes figuras del movimiento pacifista mundial, que sigue inspirando a millones de personas por todo el mundo. Es como algo súper rápido, si se dan cuenta, para comprender bien todo el movimiento político que sucedió necesitas como estudiarle más a fondo, pero si lo ven de una manera muy general, pues evidentemente lo que le sucede a Mahatma Gandhi es que cuando va a Sudáfrica y se da cuenta de cómo tratan a las personas, a los indios, que no es lo mismo que ser hindú, a los indios, a las personas que nacen en la India y que viven en Sudáfrica, él siente algo por eso y decide aliarse. La gran enseñanza de Gandhi es interesante porque, si se dan cuenta, la verdad es que todos nosotros tenemos una capacidad natural de sentir empatía por el otro. No sé si eso lo han visto. Es una cosa, eso lo estudia muy bien Jung, es una cosa bastante natural. Nosotros tenemos la capacidad de sentir empatía, de sentir consideración por el otro. Más adelante, en la próxima sesión, vamos a estudiar que
Por ejemplo, nosotros tenemos una capacidad natural para sentir compasión por una persona que no tiene algo que comer. ¿Sí me explico? Ahora, ¿por qué te digo esto? Porque la enseñanza de la próxima es entender por qué hay veces que nos compadecemos más por alguien que no tiene que comer, pero no te puedes compadecer por tu hermano que vive contigo en tu casa. Eso es interesantísimo. O no te puedes, sí, literal, ¿no? Te parte el corazón el de afuera, pero los de adentro, ¿por qué hay algo en el ser humano que le impide sentir ese tipo de empatía, ese tipo de consideración? Bueno, es una cosa que se tiene que trabajar, ¿no? Y por supuesto se puede trabajar con metafísica y con otras técnicas, pero a lo que voy es que Gandhi, nosotros deberíamos de entender que Gandhi no es una persona diferente a nosotros. O sea, el gran error es pensar que él es así como, claro que es un gran hombre, ¿no? Mahatma ya vieron que es un título honorífico, ¿no? Es un gran ser. De hecho, se le dice señor Mahatma Gandhi porque cuando a alguien se le llama señor es porque alguien es dueño de sí mismo. Y lo que tenía Mahatma Gandhi es que él se dominaba, ¿vale? Vamos a entender que su método tiene que ver con el sufrimiento voluntario. Pero vamos a ver cómo es que Mahatma Gandhi logra sentir una empatía a tal grado por los otros que renuncia a todo con tal de ver la liberación de los demás, ¿no? Vamos a ver, esa es como toda su filosofía y está basada en la no violencia y en el Satyagraha, que lo vamos a ver ahora. Esta charla está basada en dos textos. Uno de los textos, Gandhi escribió bastantes cosas, fíjense que eso yo no lo sabía, yo conocí a Gandhi por medio de otros textos, pero Gandhi tiene varios textos y uno, que la verdad lo saqué al azar de la biblioteca, había tantos que solamente saqué uno, se llama Mi vida es mi mensaje. Y literalmente es muy interesante porque sí, esta persona es quien es porque lo que él dice no es choro, porque él lo hizo. ¿Sí me explico? Yo no podría venir a decirte las maravillas de ser una huelga de hambre porque yo en mi vida he hecho eso, ¿sí me explico? Pero esta persona lo que hace, o sea, su enseñanza es su vida, tal cual, y por eso resulta tan maravilloso. Bueno, ahí está el señor Gandhi, por supuesto ya pues bastante mayor, cuando estaba ya, vieron que adoptó una forma de vida muy particular después de la muerte de su padre, ¿no? Y así es como él empezó a verse, por favor. Lo vamos a basar en otro texto también, que es el maestro Yogananda, que ya lo estudiamos. Lo que pasa es que Yogananda conoce a Gandhi y él escribe una charla sobre lo que hace el señor Gandhi y es una reflexión entre Paramahansa y el propio Gandhi, ¿no? Entonces, mira, esta charla se dio en 1932 porque en 1935 Paramahansaji, que es Paramahansa, visitó a Gandhi en su ermita en Wardha, India. En esa época Mahatma le pidió a Paramahansa que lo iniciase en el Kriya Yoga, ¿ok? Acuérdense que Paramahansa practicaba un estilo de yoga que es el Kriya Yoga, que es el yoga devocional, y Gandhi le pidió que lo iniciara en esa técnica, y a partir de ese contacto que Paramahansa tiene con Gandhi, escribe esta charla, ¿vale? Y el primer punto que toca es el siguiente, que es muy interesante. Sucede que, no sé si ustedes topan, esto es muy interesante para ver qué pasa con nosotros. No sé si ustedes entienden o les han machacado esta división, ¿no? Que, por ejemplo, en la cuestión educativa, etcétera, tiene que haber una separación entre el Estado y la Iglesia. Hasta cierto punto eso es una cuestión sana, ¿no? Porque la educación es laica por el hecho de que todo el mundo puede ir y puede estudiar independientemente de la creencia religiosa. Pero digamos que el error, y eso lo explica Yogananda, es que en realidad lo que hemos hecho no es nada más apartar la Iglesia, sino apartar la espiritualidad de absolutamente todas las esferas del ser humano. Entonces, digamos que el error en el que ha caído el ser humano es, yo pongo a un lado mi trabajo, mi espiritualidad, mi relación con los demás, todo lo aparto y hago, o sea, trabajo diferente en cada una de esas cosas, ¿sí me explico? Y no hay como una completud, no hay como una unidad. Jung, por ejemplo, estudia cómo nosotros lo que necesitamos es encontrar esa unidad perdida, ¿vale? Y pues es una unidad que vamos a encontrar precisamente estudiando a la presencia yo soy, tratando de meditar, tratando de conectar, ese es como un camino. Dice, hacia la fin de la era medieval ubican toda la línea, ¿no?, del tiempo, ¿no? Por ejemplo, en la escuela occidental siempre se estudia Grecia, después se estudia Roma, porque Roma se come a los griegos, y después entramos a la época medieval para después pasar al Renacimiento, que retoma a Grecia. Pero, por ejemplo, en la época medieval, a nosotros lo que nos han vendido en la escuela es que es una época oscurantista, ¿vale? ¿Sí se acuerdan de eso? Que es así como súper oscura y te dicen que ahí no pasó nada.
En realidad eso no es cierto. Hay estudios científicos, o sea, de gente que ya está súper clavada en esto desde hace muchísimo tiempo, en donde dicen que por supuesto la Edad Media tenía muchísimo conocimiento, solamente que era un conocimiento diferente. ¿Sí me explico? Es el conocimiento sobre todo mágico. Aquí se da la alquimia, y a partir de aquí lo que sucede es que son conocimientos tan poderosos que se empezaron a ocultar, y hoy tenemos lo que se llama la química, ¿sí me explico? Pero derivó de hacer alquimia, por ejemplo. A partir de la Edad Media sucede que todo está controlado por la política y el Estado se tiene que escindir de la religión. Dice, una vez separados los principios espirituales, los cuales gobiernan las acciones humanas, los políticos empezaron a apartarse de la verdad misma, ¿vale? Esto lo dice Paramahansa, lo dice a nivel político, y a lo mejor tú lo puedes ver, ¿vale? Se van a dar cuenta que hay un montón de principios metafísicos o espirituales que podrían hacer que una nación estuviera genial. Eso fue lo que logró Gandhi. Gandhi no hizo esa separación, ¿ok? Eso no significa que un país tenga que estar bajo una religión o bajo un adoctrinamiento, sino es seguir los principios universales como supremos. Entonces Paramahansa dice que Gandhi encuentra esto, porque la doctrina de Gandhi es la doctrina de la verdad. Eso es interesantísimo. Todo el pensamiento de Gandhi se basa en el conocimiento de lo verdadero, ¿ok? Entonces, lo que sucedió, por favor, Ron, dice, la creencia de que la religión debe permanecer alejada de todas las demás prácticas humanas, de todas las demás actividades humanas, no es práctica. Y si se dan cuenta, lo que está tratando de decir Gandhi es algo que nosotros intentamos hacer en metafísica, como de llevar a cada una de las partes de nuestra vida a Dios, ¿sí me explico? Si se dan cuenta, hay situaciones en donde a veces uno no lo incluye tanto y lucha en el mundo no material, literalmente lucha, tienes el camino equivocado, ¿no? Hasta que se te prende la cabeza y dices, no he hecho nada metafísico en esta situación, ¿no? Así, acabo de perder este objeto y no he hecho nada, solamente me estoy peleando con la vida cuando tengo un montón de libros de metafísica que según yo estudio, pero a la mera hora no practico, ¿no? Entonces es interesante ver cómo él dice, de verdad no es práctico, y aunque no lo crean, Gandhi logró lo que logró porque hacía dos cosas, meditar, pero sobre todo, y él lo dice en su texto, ¿qué crees que hacía? Piensen, oraba, todos los días oraba. Para él la oración era importantísima. Por supuesto, ama al Maestro Jesús el Cristo. Eso es muy bonito. Hay muchísima enseñanza de Gandhi basada en Jesús, por favor. Dice, Gandhi, él es de joven. Muy bonito. Interesante, ¿eh? Que Gandhi, ve lo que dice en el video. Habría que rastrearla ahí con pinzas. Pero dicen que no tuvo mucho éxito en la educación convencional, ¿no? No le dio por ahí. Pero dice, Gandhi está en el mundo, pero no es del mundo, ¿no? Eso lo dice Paramahansa. En realidad es un ser que pareciera que no es de este mundo, porque dice que el Bhagavad Gita dice que no importa que seas un hombre de familia, un político, un hombre de negocios, tú debes realizar distintas acciones en este mundo, no para tu propio beneficio, sino para agradar a Dios. Y si lo ves desde la metafísica, pues, ¿quién es Dios? Tú, yo, absolutamente todo el mundo, pero qué interesante, ¿no? No importa en dónde estés. No, eso no se le relega, ¿no? A las personas que se dedican solo a eso. Todo el mundo tendríamos que estar en esta situación, ¿no? Lo interesante es saber cómo. En metafísica tenemos un montón de herramientas, el punto es que no se nos olviden. Por ejemplo, dice también Paramahansa, Gandhi es un hombre de familia, vieron que tuvo varios hijos, por ahí está Indira Gandhi que trabaja en la ONU o en la UNESCO, en la ONU, ¿no? Fue abogado y un hombre rico, o sea, él era de esta raza, de esta casta de los comerciantes, no le hacía falta nada. Dice, renunció a todas sus riquezas. Ahora vamos a ver por qué renuncia. Dice, ya que creía que poseer más dinero que sus compañeros era un pecado. Come muy poco porque mucha gente en la India es pobre y millones de personas no pueden ni siquiera tomar una comida al día. Si se dan cuenta, lo importante rescatar aquí, en vez de hacerse bolas con esto, es entender que este hombre desarrolló un sentido de la empatía y de la compasión enorme, ¿no? Entonces, lo que él trató de generar es, si hay alguien que está sufriendo, él lo que hacía era infligirse sufrimiento a él mismo. Vamos a ver cómo sea esa teoría, porque es si no la entiendes bien, puedes caer en estupideces. ¿Sí me explico? Este señor lo tenía como muy bien entendido, ¿no?
Y me parece que solamente si tuviéramos esa comprensión podríamos poder hacer algo que, como él lo hizo, ¿sí me explico? Ahí en esa imagen él está tejiendo, porque por ejemplo a las personas de la India se les negaba que pudieran comprar otro tipo de ropa que no viniera de Inglaterra. Entonces lo que hacían eran limitarles. Eso era el control que tenían sobre los indios. Por ejemplo, la marcha de la sal, ellos no podían consumir sal, o sea, no podían comprar sal si no era de ciertas, ¿sabes? O sea, de cierto origen. Obviamente, ¿qué hace eso? Pues te controla, ¿no? ¿Qué les enseñó a hacer Gandhi? A hacer su propia ropa. Les dijo, vale, así se hila, y entonces les empezó a enseñar cómo hacer su propia ropa, y obviamente eso era empezar a hacer una independencia pues física, pero que también era mental. Y si te das cuenta, eso es algo con lo que tú y yo estamos también batallando un poco, ¿no? ¿Qué significa la independencia mental, ¿no? ¿Qué si me pertenece a mí aquí y no? Por favor, dice, esto es bien bonito, esto sigue siendo parte de la charla de Paramahansa. Dice que Gandhi siempre se preguntó qué significaba ser un buen cristiano. Eso lo vamos a ver también en la siguiente charla. Dice, obviamente ser un buen cristiano, si ustedes se dan cuenta, buenos cristianos hay muy pocos. Hay gente que se dice católico o cristiano, pero en realidad, para ser católico o cristiano, uno tendría que ser como el Maestro Jesús. Y eso no es cualquier cosa, ¿eh? De verdad no es cualquier cosa. Desde que dice honrarás a tu padre y a tu madre en el sentido de la vida física y en el otro sentido, ¿eh? Pues como sea tu papá y tu mamá, ¿no? Eso hace un buen cristiano. Desde ahí uno la riega, ¿no? Y uno juzga, etc. Entonces él se pregunta, ¿qué sería ser un buen cristiano? Y dice, leemos en la Biblia que debemos ofrecer la otra mejilla si nos pegan en una. Dice, pero eso son tonterías. ¿Por qué lo dice? Porque la mayoría de la gente no lo hace. Dice, la gente dice, si me pegas, te daré 12 bofetadas, una patada y tal vez te pegue un tiro, pero aún así me considero un buen cristiano, ¿no? De hecho, él tuvo varias experiencias, lo encarcelan y cuando sale de la cárcel se topa con quien lo escoltó, dicen que se sentó con él a comer, que no hizo absolutamente nada, ¿no? Y si vieron cuando te dicen que llega con su familia y lo tratan de linchar y él no los denuncia. Obviamente, no hay que confundir, ¿sí me explico? La acción. Él tenía un ideal que tenía que estar completamente acorde a sus acciones y no lo hizo porque él está basado en el principio de la no violencia, que vamos a ver cómo se puede traducir en nuestra vida, ¿no? Por ejemplo, de forma moral o ética, antes, por ejemplo, lo que se considera es lo siguiente, la ley del retribucionismo, ojo por ojo, diente por diente, y que dice Gandhi, el mundo se quedará ciego. Él es el que instaura eso. Hay teorías éticas en donde te dicen retribucionismo. ¿Qué hace el retribucionismo? Por ejemplo, soportar la pena de muerte. Eso es lo que hace. El retribucionismo dice, haces, te medimos igual y te damos exactamente lo mismo. De eso se encarga la vida, no el ser humano. El ser humano es bastante estúpido, es la verdad, y se equivoca en los cálculos. Incluso se equivoca en saber a quién le tiene que dar la retribución. Entonces Gandhi dice, no, de verdad que si seguimos haciendo eso no lo vamos a lograr, ¿ok? Entonces él quita esta ley del retribucionismo y empieza a trabajar con esto de ojo por ojo, diente por diente, el mundo se quedará ciego, entonces habla del perdón y vamos a ver que eso está en la base de toda su teoría. Él es un ejemplo perfecto para los políticos y para todos, y ve lo que dice, no olvida que sus deberes no pueden realizarse inteligente ni eficientemente sin antes recibir el poder de Dios. Su principal ocupación es la de meditar en Dios durante un tiempo cada día y unirse a Dios un día entero a la semana en silencio. Dice, él se convierte, esto lo dice Paramahansa lo conoció. Entonces la pregunta es, ¿cómo lo logró Gandhi? Así. O sea, además de todo el intelecto que tenía, de todo este conocimiento que tenía, él lo que hacía era que diario meditaba y diario oraba y un día a la semana permanecía por completo en silencio. El silencio da mucho poder constructivo. No sé si lo han visto, no sé si ustedes se cansan a veces mucho de hablar, por ejemplo, de no parar y no hablar nada más físicamente, no sé si ustedes tienen una conversación en la mente todo el tiempo, yo sí. Yo converso todo el tiempo acá y eso me desgasta mucho. Estar en silencio no es solamente no hablar. Estar en silencio es tener quietud
en el cuerpo mental, en el cuerpo emocional y en el cuerpo físico, ¿no? Y todo el mundo dice, ay, bien fácil, ajá, váyanse a Vipassana y se van a querer salir al primer día. Es muy interesante este tipo de meditaciones, pero el punto es pedírselo. A mí me gusta ver esto porque este tipo de ejemplos dices, bueno, es que sí tiene razón. Esta persona lo logró así porque concentraba poder y por supuesto él sabía todo lo que hacía, pero si lo pasas a nuestra vida, parece que es prudente, ¿no? Parece que para no ser violento, lo que necesitas es hacer esto, ¿no? Conectar pensamientos positivos, elevar. No sé si ustedes les han pasado, a mí eso me llama mucho la atención en mí. Un día hay algo que repruebo terriblemente y estoy muy triste por esa situación. Y al día siguiente, si medito o decreto, mi mentalidad sobre eso cambia. Muy positivo, muy positivo. Y entonces me mandan el mensaje de, oye, ¿estás molesta por lo que dije ayer? Un día anterior le hubiera puesto, creo que sí, mejor no hablemos. Y el siguiente día me sorprendo escribiendo diciendo, creo que tienes razón esta vez, ¿vale? Si quieres, luego voy de nuevo a tu casa y charlamos, me explico, pero todo tiene que ver en dónde puse la mente, ¿no? Al inicio, y guardar un poco de silencio, ¿saben? Interesantísimo, antes de escribir el mensajito, lo que sea, un poco de silencio de verdad de todo, ¿no? Interesante, por eso dice, él se convierte en un hombre de autocontrol. ¿Y qué nos falta a nosotros? Justamente autocontrol. Y dice, es el amo de... Qué interesante, ¿no? Por favor, dice, Gandhi cree en la doctrina del uno para todos y todos para uno. Qué bonito, ¿no? La ley del uno. Él dice que el odio acrecienta el odio y nunca lo vence. Y ve lo que dice, no debemos perder la fe en la humanidad, que es como el océano. No se ensucia porque algunas de sus gotas estén sucias, ¿no? Entonces, no perder la fe en la humanidad. Él estaba trabajando con toda una nación, pero nosotros lo podemos trabajar también en nuestro entorno micro, ¿no? No pensar que todas nuestras situaciones tienen que ser igual siempre. No sé si se han cachado en eso. Eso es un error. Pensar que porque nos ha ido de cierta manera, porque lo hemos provocado, pensar que eso va a ser repetitivo, ¿no? O sea, darse la oportunidad de decir, vale, esto puede cambiar. Yo creo que no lo creo, sé que esa es la oportunidad de la nueva era, la oportunidad de cambiar, ¿no? En todos sentidos. Mira, esto es bien bonito, esto es algo que escribe Paramahansa sobre cómo pensaba Gandhi. Dice, si hay 10 hermanos y el menor se vuelve loco de rabia y coge una espada para matar a los demás, pero el mayor toma otra espada y decapita al pequeño, y entonces se dirige a su madre y le dice, madre, he matado a mi hermano para salvar a los demás, la madre se pondrá a llorar. Hijo mío, ¿cómo has podido matar a tu hermano? Y entonces se pondrá a sollozar desesperada. Esto es el actuar del hombre común. No sé si lo ves. Es un ejemplo muy metafórico, pero está tratando de decir cómo actuamos nosotros en lo común. ¿Cuál es cómo este comportamiento es el reactivo? No sé si lo ves. El reactivo violento, ¿no? Entonces me va a matar, entonces inmediatamente yo le respondo y a ver quién gana, ¿no? Dice, ¿cuál sería la correcta? Mejor hubiese sido que el hermano mayor le dijese, madre, mi hermano menor cogió una espada y amenazó con matar a mis otros hermanos. Yo le he dicho, te imploro que no mates, pero si tienes que matar, yo quiero ser el primero. Madre, mi hermano no sabía lo que hacía hasta que me hirió en el brazo. Después del primer golpe, vencido por mi amor, rompió su espada, curó mi herida y me pidió que le perdonase. ¿Se acuerdan lo que veíamos en la charla pasada, no? Pero al final, ¿quién gana? Lo bueno, la luz, no es que gane yo como ego, sino que gane la verdad. Porque si se dan cuenta, lo que está tratando de explicarte aquí es que esta persona pues actúa con amor, incluso con compasión hacia el otro, porque cualquiera va y le rebana la cabeza, ¿no? Pero comprender, vamos a ver qué es lo que trata de hacer, de decirnos es que antes de repudiar al otro hay que intentar sacarlo del error. Pero hay una forma especial de hacerlo, ¿no? Porque decirle al otro, estás equivocado todo el tiempo, generalmente acrecienta las cosas. Y es una cuestión violenta y trae más violencia. Entonces dice, vale, hay otra forma de contestar y es no ser reactivo y para él es la ley del amor. Ahora lo vamos a ver.
Dice, Gandhi ha conseguido reducir, esto me parece súper interesante, esto lo dice Paramahansa en su época, reducir un 80% el tráfico de alcohol y opio en la India. Ninguna nación debería obtener ingresos a través de la drogadicción de la gente, ni de estimular el consumo de drogas y de narcóticos. Yo esto lo estudio mucho con mis estudiantes de la universidad porque me parece brillante, ¿no? O sea, es que es interesante, si lo ves, aquí te lo está diciendo, ninguna nación debe de enriquecerse sustentando eso, ¿no? Entonces, interesante que, bueno, ellos te dicen, no es prudente, ¿no? Por favor. Mira, esta parte, toda esa parte que vimos anteriormente es la charla que da Paramahansa sobre Gandhi. Ahora viene el texto de Gandhi. Gandhi, ahí está con su hijita, es Indira Gandhi, y ahí Gandhi está en uno de los días de huelga de hambre, ¿vale? En donde pasaban muchos días sin que él comiera. Lo que hizo Gandhi fue entender o generar o comprender una cualidad de Dios que es la verdad. Para él es la más importante y él se consagró a la verdad, ¿ok? Si se dan cuenta, es un tema que a nosotros nos cuesta trabajo comprender, porque la verdad es que todas las situaciones comienzan a partir de que uno, ¿qué hace? Piénsenle, miente. Pero es que mentir no significa no decir algo, o decir algo que no sea correcto, ¿sí me explico? Mentir es mentirse a uno mismo, ¿sí me explico? Esa es la peor. Porque, por ejemplo, hay muchas consecuencias de mentir, lo estudia Jung, se arruina la memoria. Generalmente cuando uno miente continuamente, la memoria se arruina, porque ya no sabes qué es verdad. Por ahí en el cuarto camino lo vamos a estudiar. Son dignos de observar aquellos que pueden mentir muy bien sin perder de vista que están mintiendo. Pero eso es una habilidad que casi nadie tiene. ¿Por qué dice que es digno de observar? Porque eso es una técnica, que es la técnica de los fingidores. Porque si das cuenta, nosotros a veces hemos hecho eso, ¿no? Así como voy a fingir que está sucediendo esto y que estoy bien y que voy y estoy fingiendo, pero no pierdo de vista que estoy fingiendo, porque me tengo que seguir, si no te conviertes en un mitómano. ¿Sí me explico? Y empiezas con una situación, en un problema a nivel mental. Él se consagró a la verdad y generó este término que es el satyagraha, pero dice satya quiere decir verdad. Sat, que viene de sat, que quiere decir ser. Nada es ni existe excepto la verdad. Y lo que nosotros tendríamos que tratar de hacer es ver la verdad en las situaciones, ver qué es, ¿sí me explico? Y por supuesto, más allá de verla en los demás, es en nosotros mismos. Dice, la entrega a la verdad es la única justificación de nuestra existencia. ¿Y cuál es la verdad? Miren, si te vas a metafísica como tal, la verdad es que uno es un ser inteligente, ¿cierto? Es un ser que puede perdonar y es amoroso. Es un ser que no debería separarse o que tiene la capacidad de no separarse, pero muchas veces ¿en dónde vivimos? En la mentira. ¿Por qué? Porque no nos observamos. Dice, todo lo demás de la vida buena viene sin esfuerzo. Si tú te apegas a la verdad y tú le eres fiel a eso, ¿no? Que tú crees que es verdad, lo demás viene por añadidura, viene tal cual. Dice, hay que tener en cuenta que la verdad no es hablar solamente, sino hay que tener verdad en el pensamiento, verdad en la acción y verdad en la palabra. Por ejemplo, ¿cómo sería tener verdad en el pensamiento? Hay algo interesante. Si tú te observas, te vas a dar cuenta que hay un montón de pensamientos que no son tuyos. No son tuyos. No sé si los han cachado. Para eso se necesita machacarle. Para cacharte y decir, ¿de dónde rayos salió esto? ¿Sí lo han visto? ¿De dónde rayos salió esta estupidez que estoy pensando ahorita? Que son feas, ¿eh? Hay algunas muy estúpidas, pero hay otras que son muy malas, son feas, son destructivas. Y sí, tiene que ver, en casi todos los casos, en que hay una nata que está flotando, ¿no? Y que no es tuya, ¿no? Ahí está. Por eso es tan importante mantenerse bien, tener tu casa linda, juntarse con gente, no que rechaces a los otros, ¿no? Pero cuidar
tu armonía cuando estás con los demás, ¿no? Tener protección, etc. Pero, por ejemplo, eso es una manera de entender en dónde está la verdad en los pensamientos. Y cuando te cachas, ¿qué es lo que hay que hacer? Cambiarlo. Ahora, por ejemplo, nos vamos a dar cuenta, no podemos comer en la charla, porfis, nos vamos a dar cuenta de algo interesante. Lo que sucede es que al ser humano le cuesta renunciar a esas cosas. No sé si lo han visto. Que tú ya sabes que esta charla mental ni te favorece ni es verdad, pero cuesta trabajo decir hasta aquí. Al ser humano le cuesta trabajo renunciar a su sufrimiento. Qué triste. ¿Qué hay que hacer? Trabajar. Para poder decir, basta, basta. Muy complejo, pero es posible. Dice, por favor, ¿le podemos pasar? Dice, por ejemplo, para Gandhi, él decía que el camino a la verdad implica ser activo. ¿Qué significará ser activo? Acción, hacer cosas, ¿sabes? O sea, dice, hay que actuar, hay que moverse, dice, hay que sobre todo servir a los demás, pedirse superar antipatías, y eso me pareció interesantísimo, y también simpatías. ¿Sí entienden eso? Superar simpatías, ¿no? También eso es algo que hay que superar, y dice, porque bueno, la obra, a lo que ellos se dedican o a lo que nosotros nos dedicamos, ¿no? Que finalmente, miren, no hay que ser egoístas, ¿no? En metafísica estamos tratando, pues sí, de conectar con nosotros mismos, de conocernos, ¿no? De encontrar esa unidad perdida. Pero no sé si ustedes se han cachado a veces pensando que quieren hacer eso para salir de aquí, o para ser mejores, o para ser felices, ¿sí me explico? Pero si le escudriñan ahí hay un poco de egoísmo. Yo, y siempre yo. Y entonces los maestros dicen, la obra lo es todo. Es ser mejor y es ser más positivo y es meditar más en Dios, porque la obra, o sea, la obra del Creador, tú, yo y lo que tenemos que hacer, que es regresar, eso es todo. Eso es lo que vale la pena. La obra del maestro Saint Germain, que es la transmutación, que es la era dorada, eso es lo que vale la pena. La obra lo es todo. Entonces, en una vida en donde no eres dueño de nada, porque uno no es dueño de nada, tienes la oportunidad de ser dueño de ti mismo. Eres de lo único que puedes ser dueño de ti. Entonces, en una vida en donde solamente puedes ser dueño de ti mismo, vale la pena sacrificar esa vida por algo verdadero, por la obra, nada más, solo por la obra, ya sea por una enseñanza verdadera, que tú digas esto es verdad. ¿Y por qué dice sacrificar? Porque sí implica hacer algo que se llama, que explica Gandhi, sufrimiento voluntario, que es muy distinto al sufrimiento inútil, que ahora lo vamos a ver. Por favor, mira, el método del Satyagraha dice, hay que aferrarse a la verdad, es decir, a la fuerza de la verdad, al amor o al alma, ¿no? O sea, lo que verdaderamente nosotros somos, que eso hacemos en metafísica, ¿no? Te ves triste y si tienes fuerza de voluntad dices, no, entusiasmo, por favor, ¿no? Y agarras y te bajas a la hueste angélica, sale lo que quieras, pero intentas aferrarte a lo que es verdadero, porque si te aferras a lo que no es verdadero, todo eso, ¿de qué crees que te separa? De la verdad, de la vida. La tristeza separa de la vida. No sé si lo han visto. Te separa de la vida porque te mata. Te mata. Sí, hay gente que se muere de tristeza. Te mata. El enojo te separa de la vida también. ¿Sí lo han visto? Te separa, te pone una barrera y uno puede dejar que eso se haga grande, ¿no? Entonces, en cuanto se empieza a hacer esa separación, hay que tratar de cruzarlo. Este método que hace Gandhi de aferrarse a la verdad, lo que sucede es que implica la no violencia, ¿ok?
Vamos a ver él a qué se refiere con la no violencia, pero dice, al adversario, ¿puedo leer la última, Ron, por favor? Al adversario se le aparta del error por medio de la paciencia y la simpatía, adversario en todos los sentidos. Él está hablando de personas físicas, ¿no? O sea, al adversario se le aparta por paciencia y por simpatía. Esto lo que genera en nosotros es algo que se llama compasión. Y si lo piensas con cuidado, esto también se admite para nosotros mismos. A nuestros adversarios mentales y emocionales, uno tiene que tener diligencia, ¿vale? Pero también uno tiene que ser paciente con uno mismo, ¿vale? Trabajar con compasión con uno mismo ante estas cosas. No que te permitas todo, ¿no? Sino la actitud ante la situación, por favor. Dice, paciencia significa para él sufrimiento personal. Mira, la verdad es que él lo que hacía, él dice que en vez de infligirle dolor a los otros, él se infligía dolor a sí mismo, ¿ok? Y que a través de eso buscaba que las personas cambiaran su manera de pensar. Y si se dieron cuenta, eso fue lo que pasó cuando lo liberaron de la cárcel y se liberaron más de 100,000 presos políticos, porque el gobierno dijo, este señor se nos va a morir y no nos conviene, no puede ser eso. Creyeron en sus ideales y entonces lo sueltan. La verdad es que si lo bajas a nuestro mundo, él también lo dice, hay una cosa que se llama el sufrimiento inútil. ¿Qué será el sufrimiento inútil? ¿Ustedes sufren inútilmente? Yo sí, un chorro, te lo juro. Es muy común el sufrimiento inútil. ¿Qué es el sufrimiento inútil? Por ejemplo, hasta una canción estúpida que está en la cabeza y no para de sonar y molesta, eso es sufrimiento inútil. ¿Porque ese sufrimiento para qué sirve? Para nada. Por ejemplo, ¿no? Sentir el nudo porque no estás bien con alguien. Ese sufrimiento es inútil porque no te lleva a nada. Los pensamientos, por ejemplo, ¿no? De destrucción, los pensamientos de tristeza. O sea, de pronto, si tú no te pones listo, te agarran, ¿no? Y no, pues a ver si me marca, a ver si me habla, ¿no? O estar clavado en el pasado. Mi madre se murió, pasó esto con mi padre. Eso es sufrimiento inútil. Ahora, lo que sí existe es algo que se llama el sufrimiento voluntario. El sufrimiento voluntario tiene otro tinte, que no es hacerte daño físico, ¿sí me explico? En nuestra vida es simplemente pedirnos hacer cosas que pudieran generarnos sufrimiento, pero que nos van a ayudar a dejar de sufrir. Por ejemplo, el sufrimiento voluntario puede ser que si me cacho con un pensamiento recurrente, haga algo para detenerlo. ¿Cómo qué? Por ejemplo, ¿no? Y decir, voy a renunciar a esto, pero me voy a poner y voy a decir, basta. Entonces, hay gente que lava trastes, hay gente que se pone a coser, hay gente que decreta porque le va muy bien en ese momento, lo que sea, pero tienes que parar, ¿sí me explico? Y entonces a veces, o sea, le dicen, es que es un sufrimiento voluntario, porque tú estás clavado en lo otro, ¿no? Y tú estás metido en esa parte. Entonces, hacer esto otro te tiene que sacar. ¿Sí me explico? Por supuesto, te pide hacer cosas que a veces no te gustan. Si ya la mente, la emoción está cansada por estar obsesionada con una persona, eso es sufrimiento, es inútil. Pero te encanta. ¿Sí o no? Te encanta. Eso es parte de la psique. Ya está ahí. Es el ser humano, eso lo hemos generado, es una estupidez. Entonces hay que hacer lo contrario. Y es un sufrimiento. Decir, basta. Y hay que encontrar cómo. Él, por ejemplo, oraba. Es una cosa bellísima. Orar, por ejemplo, ¿no? O hacer cosas físicas, coser, lo que sea, ¿no? Dice, la paciencia significa el sufrimiento personal y nunca al adversario, ¿no? Él lo veía como en una gran nación y entonces él lo que hacía era huelga de hambre. ¿Me explico? Tratando de que se viera, ¿no? Esta parte de que no era justo lo que estaba pasando a los demás. Dice, todo niño debería de aprender que el odio se vence con amor, la mentira con verdad y la violencia con sufrimiento personal, ¿vale? Por favor.
Dice, un satyagrahi, así les conoce él, no va por la vida enojado. ¿Vale? Eso es muy interesante, ¿no? Porque pensaríamos que esta parte de la resistencia no violenta es ir a gritar, nada, nunca vas enojado, porque eso no es la verdad de ti mismo. Dice, no se somete a su enemigo. Él dice, se es un cobarde si uno no saca la espada. Pero se es más cobarde si lo primero que haces con la espada es matar a tu adversario. Dice, hay otro tipo de espadas. Por supuesto, otro tipo de armas que nosotros conocemos, ¿no? Como el decreto. Dice, y lleva su fuerza interior, lleva la fuerza interior para sufrir voluntariamente. Tiene un espíritu muy valiente, ¿no? Este hombre era muy valiente. En la marcha de la sal lo que hace es que va, marcha con un montón de gente, mete la mano abajo y saca sal. Y les dice, ¿ya vieron? Esto es sal, go on. Ya está, porque él dice algo. Cuando tú vives en una sociedad, y también te lo dicen en otras enseñanzas, es importante seguir las leyes que están establecidas, pero si te encuentras que una es injusta, no debería de obedecerse. Y eso es lo que él encontró. Pero se necesita mucho discernimiento para entender cuál sí y cuál no. Porque con nuestro discernimiento de a la menos 3 haríamos estupideces. ¿Sí me explico? Entonces se necesita como ver eso. Dice, tiene espíritu valiente, naturaleza compasiva, se inclina por el perdón. Esto es muy interesante, esta película, si la ven, se llama El increíble castillo vagabundo o House Moving Castle, y es muy interesante porque lo que hacen todos los personajes es que necesitan tener compasión de todos porque todos están hechizados. Entonces ella tiene un hechizo y es viejita, él es un magazo. Vero y yo decimos que es el maestro Saint Germain, se parece muchísimo y él también está hechizado, a él le han robado su corazón. Ella es la bruja Calamidad, que le encanta el corazón de Howl. Él está muy triste porque si no puede ser apuesto en este mundo, no tiene sentido vivir. Así, él dice, ¿qué sentido tiene vivir aquí si no puedo ser apuesto? Entonces, bueno, él está clavado ahí, es muy interesante, pero bueno, él ama a Sophie, aunque Sophie se cree fea, pero todos ellos, a pesar de que la bruja Calamidad provocó todo, él es un aprendiz de magia que no tiene familia y él es un perro espía de una reina. Todos están embrujados y todos necesitan compadecerse de los otros. Entonces, a pesar de que esta señora provocó toda, la sientan en el castillo vagabundo y le dan de comer en la boca. Y le dice, pues sí, ni modo, el poder del amor y la compasión. A pesar de que ella hizo todo, dicen, bueno, pues véngase, ¿no? Y le dan de comer, es muy interesante, por favor. Dice, la no violencia, se espera que no nos enfurezcamos con quienes nos han injuriado, ¿no? A la primera, no hacerles daño, desearles lo mejor y no maldecirles, aguantaremos sus injurias, eso es una completa inocencia, y en eso no hay mala voluntad. Muy interesante, ¿no? Eso es lo que según Gandhi implica la no violencia. Y esto es muy interesante, al final, él dice en su libro, si una persona progresa espiritualmente, todo el mundo va a progresar. Entonces dice, no importa, o sea, tú tienes que ver que mucha gente diría, no es que no, es Gandhi, todo el mundo dice es que es la Madre Teresa, ¿no? No es que fue Jesús, pero no, el punto es que tú también puedes tener tu progreso espiritual en la medida en que a ti te toque, y con que una persona trabaje consigo misma, que una persona se observe, que una persona haga su trabajo todas las mañanas, de hacerlo bien, de intentar hacerlo mejor en el mundo, ¿sabes? Lo que te toque, con lo pequeño que te toque, el mundo habrá progresado porque tú te habrás transformado, ¿no? Entonces es muy interesante, sí cambia. A mis alumnos les dejo una tarea que se llama, es contestar una pregunta que es, si cambio yo, cambia el mundo. Y les cuesta, la tienen que contestar en un poema, ¿no? Me gusta que, pues, hagan algo diferente. Pero si sufrir, no, que hagan algo distinto. Pero la gran mayoría de ellos se encuentran que sí, porque dicen que cuando ellos cambian, ven algunas cosas diferentes en su mundo, con sus papás, por ejemplo. Dicen, no, pues me levanté hoy y decidí no contestarle a mi mamá por el sándwich. Y resulta que en la tarde que me vino a recoger, me trajo una sorpresa. Cambió el mundo, el suyo y el de la mamá, ¿no? Y entonces con cosas muy pequeñas lo vamos viendo y decimos, no, pues sí, ¿no? O sea, el trabajo personal es importante, ¿no? Por favor, la que sigue. Miren, y en esta última parte, por ejemplo,
ejemplo, Gandhi, ¿le puedes rezar un momento, Rob, nada más? Fíjate, esta última parte de piensa en el paso que darás se llama el talismán de Gandhi. Gandhi dice que cuando tú quieras evaluar todas tus acciones, pienses en una persona que creas que está necesitada de algo, ¿sabes? De amor, de cariño, de provisión, de lo que sea, de perdón. Que pienses en esa persona y que evalúes si tu acción puede generar algo positivo para ella. Y solamente si genera algo positivo, la hagas, si a esa persona le beneficia. A mí me pareció muy interesante, porque dije, bueno, primero extraer como una persona, ¿no? Y decir, esta persona está sufriendo. Y entonces uno se da cuenta de cómo están conectadas sus acciones. Yo andaba medio sacada de onda con una persona, un pariente mío que yo quiero mucho, y es mi tía, es hermana de mi padre. Y yo decía, jale, pensé en mi papá. Y dije, si yo me enemisto acá, a quien le voy a dar en la torre también es a mi padre. Porque él me va a decir, oye, ¿qué pasa? ¿Qué sucedió? No lo hagas. Entonces dije, no, esta acción es en cadena, ¿vale? O sea, piensa, intenta. Me sirvió muchísimo eso. Dije, y este señor lo hace a niveles así enormes, ¿no? Y al final, el texto de Paramahansa comparte una oración que es muy bonita. Él nos pide que oremos siempre por el alma del señor Mahatma Gandhi. Entonces no sé si les interesa hacerlo porque es una oración muy bella y es pedir por el señor Mahatma Gandhi, que bueno, han visto varias fotografías, ¿no? Pues por pedir por su alma, ¿no? Que por supuesto es un ser de luz, y por nosotros, ¿no? Al mismo tiempo. Entonces podemos decir, bendice el alma de Gandhi y bendícenos a todos para que así recordemos su espíritu, para que así recordemos cómo combatir al mal, no mediante el mal, sino mediante la bondad y el amor, tal como Cristo y Gandhi enseñaron. Viva Gandhi para siempre en nuestros corazones, en Dios y en la India y en el corazón de todas las naciones. Gracias, Padre, que así es, y gracias al señor Gandhi que nos enseña cosas bonitas, ¿no? Tiene mucho más, hay que leerle mucho. Súper. ¿Dudas? ¿Todo bien? Perfecto, ¿no? Vamos a hacer la práctica de la donación entonces para cerrar la sesión.